Buenos días a todos, qué gusto verles. Es una gran bendición poder hoy estar aquí en la casa del Señor. ¿Cuántos lo creen así? Queremos dar la bienvenida a todos, a cada uno de ustedes, pero especialmente a aquellos que hoy nos visitan, están aquí por primera vez, segunda vez. Si usted está aquí por primera o segunda vez, por favor, solamente alce su mano, queremos conocerle. Si usted nos está visitando, bienvenidos, bienvenidos. ¿Hay alguien más que nos visita? Muy bien. ¿Cómo recibimos a nuestros amigos que nos visitan hoy? Este aplauso es para ustedes, bienvenidos, Dios les bendiga. Usted sabe que todavía tenemos distanciamiento entre nosotros. Esperemos que pronto esto poco a poco vaya pasando. Y por eso no podemos saludarnos. Ustedes recordarán, antes cantábamos, nos parábamos, nos saludábamos, caminábamos, pero hoy lo tenemos que hacer de lejos. Así que voy a invitarle a que voltee al que está a su lado, lo salude, le haga ojitos chinitos, señal que se está riendo, o un puñito, ¿verdad? No sé, pero salude al que está a su lado, atrás de usted, por favor. Hágalo de una manera efusiva, hay que hacerlo con más. Hay que ser más efusivo ahora, ¿verdad? Que nos estamos viendo así nada más. Pero también yo quiero pedir que nos demos ahora todos un aplauso de bienvenida para cada uno. Bienvenidos, bienvenidos. Recordemos también que siempre hay quienes nos están viendo en nuestra iglesia en línea en este momento y también a través de YouTube. ¿Qué les parece si también los saludamos a ellos con un aplauso? Dios les bendiga a aquellos que nos están viendo en línea, los están viendo en vivo o que más adelante verán este video y esta prédica que yo sé que va a ser de gran bendición para todos. Muy bien, hoy es... Antes de pasar a lo siguiente, vamos a dejar que los niños salgan, pero por favor ponga atención a las instrucciones que voy a dar. Y de ahora en adelante vamos a tratar de hacerlo así, para hacerlo de una manera ordenada y correcta. Vamos a utilizar este pasillo de aquí para que todos los niños pasen. Entonces, los niños van a pasar entre las sillas y van a llegar al último pasillo. Los servidores nos van a ayudar para que esto funcione. Van a pasar los niños hacia acá y de ahí todos van a pasar directo acá, porque se nos están atravesando aquí y no sea que se vayan a tropezar con los cables y se vayan a lastimar y pues tengamos que endeudar a los papás con una cámara o un teléfono de estos, ¿verdad? No queremos eso, no, de ninguna manera, por supuesto, pero sí queremos ordenarlo de esta manera. Entonces, niños de qué edades, de 5 a 10 años, 9, de 5 a 9 años. Entonces los niños menores de 5 años se quedan con papi, con mami, y queremos pedirles a los papis que nos ayuden con el control de los chicos, porque no tenemos atención para niños más pequeños, sino solo de 5 a 9 años. Entonces, por favor, pasan así a través de los pasillos hasta el último. Ahí los van a estar esperando los servidores para que, muy bien, muchas gracias. Los niños son bien pilas y nosotros no los valoramos así, pero sí son muy pilas. Aplausos a los niños, por favor. Si los niños están así temerosos, papi vaya a dejarlo, mami vaya a dejarlo para que se sienta más seguro y vea que que no hay problema, que todo está bien. Muy bien, muchas gracias a todos por su ayuda y su colaboración para que todo aquí en la casa del Señor funcione bien y que esto realmente sea para su gloria y para su honra. Bueno, pues usted sabrá que tenemos una nueva declaración, ¿verdad? Así que voy a invitarle a que levante su mano derecha hacia arriba y juntos vamos a hacer esta declaración. Hoy no traigo aquí nada para hacerlo, pero lo vamos a hacer desde acá y hoy vamos a repetir todos juntos. Diga conmigo: hoy declaro que la palabra del Señor bendecirá mi vida, mi familia y mi ministerio. Penetrará profundamente transformándome. Producirá fruto abundante para así ser su discípulo y aumentará mi fe para confiar en Él. La recibiré, la aplicaré
y la compartiré. Amén. Fuerte ese aplauso, por favor. Amén. Y seguimos con los aplausos. Recibamos con un aplauso de cariño a hermana Rosemary de González. Ella va a predicar hoy. Bienvenida, hermana Mary. Que el Señor la use grandemente. Gracias. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios en esta mañana y la oportunidad que siempre los pastores nos dan de poder transmitir también la palabra del Señor. Qué interesante la declaración, ¿verdad? Yo creo que ahí resume todo. Todo definitivamente habla de confianza, de fe, habla de lo que Dios quiere hacer en nosotros, pero también ahí al final vemos nosotros lo que tenemos que hacer. Tenemos que transmitir esa palabra, ¿verdad? Y poder ser buenos discípulos del Señor. Gracias a Dios, creo que nos la vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Hágalo, pídalo si no lo logró aprender. Y interesante porque ahora que tenemos nuestra lectura de la palabra, podemos empezar con esa declaración para que la palabra sea revelada a nuestra vida. Va a ser interesante. Así que, qué bendición. Vamos a ir aprendiendo. Y como les decía, Dios pues es grande. Yo creo que desde el momento que ingresamos acá y hemos venido con el corazón dispuesto a recibir del Señor, hemos podido sentir, ¿verdad?, la presencia del Señor desde el momento que empezamos con la adoración. Así que aquí está la presencia del Señor y recibamos entonces la palabra en esta oportunidad. Gracias. Muy bien, hoy vamos a ver ahí, por favor, quiero que abran su Biblia. Y hoy yo traigo una palabra. Yo creo que todos conocemos este libro y vamos a estudiar el libro de Job. Ahí hay una palabra interesante que yo quiero dejar hoy en su corazón, ¿verdad? Y por favor busque ahí Job. Este es el primer libro que aparece según, ¿verdad?, la clasificación que se le ha dado a los libros de la Biblia. Este es un libro poético, ¿verdad? Es interesante. Aquí habla de este personaje de Job y el libro también lleva su nombre, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahí unos puntos que he podido ir estudiando y yo espero que esta palabra hoy para cada uno de nosotros sea de bendición. Yo he titulado este mensaje en esta mañana, Dios no se equivoca. Y vamos a ver más adelante por qué, la razón de mencionar o titular este mensaje así, ¿verdad? Eso es cierto. Y cuando venimos nosotros y estudiamos la palabra y nos damos cuenta, ¿verdad?, que este libro muchas veces, bueno, yo cuando hablaban de Job rápido venía a mi memoria algunos textos que uno ha aprendido casi desde el principio, ¿verdad? Cuando Job pronunció, Dios dio y Dios quitó, ¿verdad? Eso era y a veces nosotros lo hemos pronunciado cuando estamos pasando alguna situación difícil, o también cuando él pronunció, de oídas te había oído y ahora mis ojos te han visto, ¿verdad? Esos son los textos que casi lo hemos tenido como de memoria o lo hemos pronunciado cuando estamos pasando momentos difíciles, pero a veces no sabemos ni qué estamos diciendo, la verdad. Cuando él dijo esto fue algo de veras poderoso, porque lo dijo con una convicción, lo dijo con un carácter realmente de un hijo que logró, ¿verdad?, vencer la prueba. Y muchas veces nosotros lo estamos diciendo y aún así no confiamos en Dios. Entonces, muchas veces hemos visto este libro, ¿verdad?, como mostrándonos el sufrimiento. Pero es cierto, en los primeros 2 capítulos se habla no solo de Job y de lo que pasó en su vida. El restante de capítulos, pues ahí ya se habla, a partir del 3, ¿verdad?, empieza a hablarse
de una manera como de prosa, porque hay preguntas, hay respuestas de los amigos de Job, cuando Dios le habla a Job, ¿verdad? Y de último vemos nosotros la victoria de Job. Entonces vemos así es todo este libro. Pero hoy vamos a hablar del primer capítulo y de unos versículos que ahí están. Entonces vemos nosotros que siempre pensamos, cuando se habla de Job, rápido viene a nuestra mente que estamos hablando de sufrimiento. Pero la verdad es que este libro, el propósito realmente de esta historia, el propósito de este libro es no solo explicar el sufrimiento, el dolor, sino que cada uno de nosotros, ¿verdad?, aprenda a soportar la prueba y nos enseña así tener más fe en Dios y confianza. Eso es importante, que nosotros aprendamos a tener esa confianza que tuvo Job y fe en el momento más crítico de nuestra vida. Eso es lo que realmente nos enseña este libro. Sí se narra el sufrimiento, pero miren, la victoria es que nosotros podamos tener fe y confianza en el momento más crítico de nuestra vida. Y entonces vamos a ver la primera parte y los primeros versículos del capítulo 1, y yo quiero que por favor vayamos ahí al versículo 13 de Job 1. Muy bien, ¿tienen ya el pasaje? Muy bien, dice el 13: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, y acontecieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que le dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro y le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Qué tremenda historia narrado en estos versículos. Vemos nosotros que muchas veces, ¿verdad? En este caso, pues Job, según los primeros versículos, él era un hombre poderoso, porque dice que su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea, él era próspero, él tenía, ¿verdad?, de todo, él no le faltaba nada. Tenía sus posiciones. Él estaba en la cima, podríamos decir. Y de repente sucede lo que narra el versículo 13 en adelante hasta donde leímos al 19. Imagínense, todo en un momento. Hubo fuego, le robaron, ¿verdad? Vino viento, todo en un momento. Muchas veces, yo no sé si realmente nosotros hemos pasado situaciones de esa naturaleza. Yo creo que no. Uno nada más y ya no aguantamos, ¿sí o no? Uno y ya sentimos que ya no. Pero imagínense hasta qué extremo llegó esta prueba. Todo al mismo tiempo. Muchas veces bueno, eso es material y se repone, dice uno, hablando de lo que él poseía. Pero cuando le dicen que también sus hijos, imagínense,
Si nosotros decimos muchas veces como padres pobres y se meten con nuestros hijos porque la verán, uno siempre quiere salir al frente. Pero imagínense también sus hijos. Esto fue realmente una tragedia. Y muchas veces, ¿verdad? No muchas veces, sino siempre hay cosas que en nuestra vida pueden pasar. Pero ¿cómo estamos nosotros para que podamos confiar? Y ese es el primer punto. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra confianza cuando vienen situaciones de esa naturaleza? Yo creo que cada uno de nosotros debemos de tener un testimonio. Aquí vemos nosotros que hay un testimonio verídico de este hombre, porque Dios lo dice así. Y quiero que veamos en el versículo 1. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre, miren cómo Dios da testimonio de este hombre. Era este hombre perfecto, dice, y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Miren, hay varones. ¿Cuántos varones hay acá? ¿Cuántos varones? Levante su mano. Muy bien. Yo espero que también usted pueda tener esas características. A veces solo hay la mujer virtuosa, como que solo nosotros. Miren, hay varones también que tienen cualidades maravillosas y que van a ayudar no solo a poder tener confianza cuando vengan las situaciones difíciles, sino también va a ayudar para que podamos nosotros resistir cualquier circunstancia, cualquier prueba que pueda venir a nuestra vida. Entonces es importante no solo saber que vienen las situaciones, pero que nosotros podamos tener un testimonio muy personal. Yo pensaba cuando leía este libro, ya tiene días que he estado leyendo este libro y me ha impactado lo que aquí enseña este libro. Y yo pensaba, ¿qué testimonio hemos tenido? Yo creo que en mi larga trayectoria de conocer al Señor, podría decir que han habido como unas 5 oportunidades que he sentido una situación muy fuerte en mi vida que no sé, bueno, yo no sé nadar y por eso me aterroriza estar cerca de un mar, pero cuando ha venido una prueba muy dura a mi vida he sentido como cuando las olas avientan a una persona y se queda ahí toda sin palabras, ¿verdad? Porque puede pensar, y si me hubiera arrastrado la ola y no sé nadar, me ahogo, ¿verdad? Entonces he tenido algunas situaciones de esa naturaleza, que uno siente que se quedó, pero no tiene palabras, ¿verdad?, ante la situación. O otras veces ha sido que siento un nudo aquí, que siento que no baja la saliva del puro dolor. Pero sí hemos tenido situaciones bien difíciles, no de esta naturaleza, definitivamente. No ha sido una tras otra, no. Pero sí hemos tenido situaciones que sí duele, sí afecta. Pero ¿dónde está nuestra confianza en esos momentos? ¿Dónde está? Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que dar la talla, en otras palabras. Tenemos que dar la talla como hijos de Dios en ese momento crítico. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que nos desanimamos. Créame que lo último que ha pasado en mi vida es que hasta pensando, ¿verdad?, en lo último que fue el año pasado, yo decía, ¿será que yo merezco estar ahí? ¿Dónde fallé? Las preguntas que uno se hace, ¿verdad? Esto era lo que los amigos de Job decían, ¿verdad? Pero si tú eras justo, ayudabas, ¿verdad? ¿Y por qué te está pasando esto? Algo habrá en tu vida, porque eso es lo que pasa. Cuando alguien está mal, nosotros decimos, al árbol caído lo hacemos leña. Eso pasa, cuando alguien está mal, lo que queremos es verlo que se termine de acabar. Y no es así. Hay que ayudarlo a levantar. Hay que ayudarlo nuevamente a que se pare y pueda ver de nuevo que hay una dirección para su vida. Y entonces, cuando uno está en esos momentos, uno se puede hacer esas preguntas. ¿O qué hice mal? Por eso está pasando esto. No siempre vienen las circunstancias porque hay pecado, no siempre. Porque ¿qué pasó? ¿Qué dice acá en el versículo 1? ¿Quién era Job? Era una persona que era perfecta. ¿Qué quiere decir una persona perfecta? Es una persona que está realmente, que no hay tacha en él, que es una persona correcta, que no, nadie lo puede señalar,
Tal vez tenía dificultades, tampoco estamos diciendo que, ¿verdad?, estaba aislado de todo. No, él estaba en una vida cotidiana, él estaba trabajando, él tenía cómo desenvolverse, pero es importante que en nuestra vida haya estas características, porque eso nos va a ayudar. Eso va a ayudarnos a que nosotros podamos dar la talla en el momento de la prueba. Gracias. Y luego dice que él era recto, derecho con lo que hacía. Y ahí podemos encontrar, eso va a ser para que usted estudie Job. Y ahí podemos encontrarlo en el capítulo 29, él hace un resumen de lo que él hacía. Él se recuerda en su vida de lo que él hacía. Ahí dice que él ayudaba a las viudas, él levantaba al cojo, él era justo. Ahí hay un listado de lo que él hacía. O sea, era una persona derecha, una persona correcta. Por eso dice ahí, de lo perfecto pasaba a lo recto y era temeroso de Dios. Eso ayudaba a que él tuviera temor a Dios. Muchas veces nosotros creemos saberlo todo y realmente a veces somos irreverentes delante de Dios. Y la verdad es que cuando se habla que era temeroso de Dios, él era reverente a Dios. Había reverencia, había temor, no temor de miedo, sino temor de que Dios realmente era el que guiaba su vida. Recuerden que en ese momento él no tenía la palabra como ahora nosotros la tenemos y buscamos rápidamente, ¿verdad?, para ver qué encontramos ahí que me ayude. Recuerden que se transmitía diciéndolo de generación en generación, pero él sabía del Señor. Y luego dice que y apartado del mal. Él procuraba estar bien. Y eso ayuda a poder tener el carácter para que cuando vengan las situaciones difíciles nosotros podamos tener la confianza en Dios. ¿Y por qué les digo eso? Porque dice ahí lo que él pronunció. Esto es algo que él dijo inmediatamente cuando vio el mensaje que le llevaron. Entonces en el versículo 20 dice: entonces se levantó y rasgó su mano y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué dice ahí? ¿Lloró o adoró? Adoró. Pues ya hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido en estos domingos qué es realmente adoración. El pastor nos predicaba sobre el corazón también, porque miren que cuando él recibe todas esas noticias, sale de él lo que había en su corazón, porque dice: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No dijo ¿por qué? ¿Por qué el Señor está haciendo esto en mi vida? Él dio alabanza y adoración a Dios. Eso es realmente ser sabio, realmente, ¿verdad? Nos han hablado también de la sabiduría. A veces la sabiduría nosotros lo relacionamos con inteligencia. No, sabiduría realmente es obediencia. Y entonces vemos nosotros que él pronuncia estas palabras maravillosas. Él las pronunció de todo su corazón. Él sabía que lo que tenía, sí, Dios se lo había dado y que le pertenecía a él. Y entonces él no tuvo ningún problema de poder decirlo así. A veces nosotros nos aferramos tanto a nuestra situación que olvidamos el poder de Dios. Es tanto lo que estamos afligidos que nos olvidamos de las maravillas de Dios. Él vuelve a hacerlo de nuevo. Lo decía el canto, Él lo hará otra vez. Y aquí hay una demostración que Dios levanta. Hay una demostración que Dios restituye cuando nosotros realmente cumplimos estas características que honran a Dios. Y si nosotros vamos a la perfección, si nosotros nos conducimos derechamente, si nosotros tememos a Dios y nos apartamos del mal, vamos a tener el carácter de poder vencer los obstáculos que se nos están poniendo en nuestro camino. Y que siempre, muchas veces, cuando viene la prueba a nuestra vida, como le vino a este hombre, rápido ponemos nosotros
la mirada muchas veces en lo que está pasando y nos olvidamos y venimos y acudimos, no tenemos el carácter de pararnos. Eso es cierto, hermano. Yo aprendí, yo bendigo la vida de mi esposo. Por eso nos complementamos. Que cuando hemos pasado los momentos difíciles, a veces yo me pongo muy débil en ese sentido y él me dice, no, estamos confiando en Dios. Y es cierto, y a partir del año pasado, en noviembre, yo determiné que es cierto, que realmente a veces nuestro sentimiento nos gana y olvidamos que Dios nos ha dado a nosotros la bendición de poder vencer los obstáculos a través de formar nuestro carácter, a través de obedecer, a través de hacer las cosas justas. Tenemos que cumplir nosotros con estas características. Y entonces es importante, ¿verdad?, que confiemos en el Señor. Y ahora podemos ver nosotros por qué Él salió aprobado, por qué Dios no se equivocó cuando dio testimonio de Él. Y eso está ahí, por favor, veámoslo. Dice que en el 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Él dio testimonio quién era, Dios mismo dando testimonio. Que Dios mismo dé testimonio de nosotros, que podamos nosotros de veras pasar la prueba en ese sentido, de que Dios pueda dar testimonio con estas características. Yo creo que estamos en los tiempos de que tenemos que tener el carácter necesario. Si Dios ha obrado en nuestra vida, si tenemos la convicción, eso nos dará el carácter de vencer los obstáculos y nos comprometerá a poder nosotros hacer la voluntad de Dios. Es necesario. Y ahí vemos nosotros cómo Él da testimonio de Job. Y entonces pasó lo que ya leímos, y luego viene ahí en el 2 y podemos ver lo que sucede nuevamente. Y en el 2:3 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Y que todavía retiene su integridad, porque él ya había perdido todo. Ahí cuando nuevamente Dios le habla nuevamente con Satanás y dice, mira, todavía ha guardado su integridad. Pero mire qué es lo que dice Satanás. Aun cuando tú me incitaste, o sea, fue Satanás el que pidió, recuerden eso, contra él para que lo arruinara sin causa. Él no merecía eso, o sea, Dios sabía. Y respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel. Miren, eso me causó a mí cuando le dice piel por piel. No sé si lo habías leído. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, dice, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia. Miren, nuevamente, y ahí es donde viene el otro proceso de Job, donde él es tocado en su carne. Y recuerden que él recibió una afección en la piel llamado sarna. Y dice que él entró en un dolor tremendo. Si ya nosotros viendo todo lo que sucedió primero y ahora le toca a él en su propia vida, y él mismo sintiendo el dolor. No es igual cuando te llevan una noticia, pues uno dice, pero que tú sientas en tu carne, en tus huesos el dolor, eso es algo de veras que no podríamos aguantar, pienso yo. Pero bueno, hemos visto que entonces Dios no se equivocó cuando Él dijo quién era Job, porque Él no solo guardó su integridad, y ahí empieza entonces a él a hacerse las preguntas. Sus amigos le preguntaban, ¿verdad? Ellos querían tener una explicación de lo que estaba sucediendo. Pero vemos entonces cuáles son las razones por las cuales realmente debe haber confianza en nosotros cuando viene a situación. Tenemos que llenar esos requisitos. Que el Señor nos ayude.
Que el Señor nos ayude a tener esos requisitos para que cuando venga la prueba estemos firmes y podamos nosotros demostrar que somos hijos del Señor y que Él está a nuestro lado. Él nos ha prometido su bendición, que cuando nosotros estemos en los momentos difíciles, dice que Él es nuestro auxilio, nuestro socorro, y que no temeremos. Así dice en el Salmo 27, Jehová es mi salvación y no temeré, dice ahí. Si usted sigue leyendo ese salmo. Entonces es importante que nosotros podamos caminar y procurar ser personas correctas, personas que nos apartemos del mal y que podamos temer al Señor, para que nuestra confianza no falle en el momento de la crisis, que permanezcamos firmes cuando vengan las malas noticias. Lo único, ¿verdad?, que nosotros sabemos ahora y conocemos quién es Dios, que definitivamente lo que venga a nuestra vida va a ser para bien, porque eso entendió Job al final, que era para bien. Él sí sabía, pero no entendía lo que estaba pasando. Por eso él dijo así, ¿verdad? Él dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos han visto. Habían cosas que él sí las entendía bien, sabían quién era Dios, por eso él tenía estas características, pero no lograba entender qué estaba pasando. Y la verdad que, claro que no lo lograba entender, porque esto pasó en el cielo, porque eso dice ahí, que se presentaron los hijos de Dios y se presentó Satanás. ¿Y de dónde venía? De la tierra. El Señor sabe que hay una lucha. Por supuesto que Él ya lo venció, pero dice la palabra del Señor que también Él anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Nos quiere atemorizar, pero tenemos que tener nosotros entonces las características necesarias para poder salir bien en la prueba. Y luego el segundo punto es cómo reaccionamos ante la adversidad. Y aquí ya vimos cómo reaccionó Job, pero veamos cómo reaccionó su esposa. Y a veces creo que así reaccionamos nosotros. Y entonces dice que ahí en el 2:8 dice: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Y eso era cierto, porque Dios así le dijo a Satanás: mira, ahí está él íntegro. Y entonces maldice a Dios. Miren, tenemos que tener cuidado cuando nosotros estamos en una presión tremenda en nuestra vida, porque nos pueden salir palabras donde podamos nosotros blasfemar contra Dios. Maldice a Dios y muérete. Imagínense, estando uno devastado, y recibir esas palabras son duras, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y él le dijo: ¿cómo suele hablar? Como suele hablar, dice, cualquiera de las mujeres fatuas, o así en otra versión dice insensata, ¿verdad? Has hablado, ¿qué recibiremos de Dios? Solo el bien. Hace una pregunta que hace él: ¿será que vamos a recibir de Dios solo lo bueno? ¿Y el mal no lo recibiremos? Miren qué confianza, qué carácter el de Job. En todo esto no pecó Job con sus labios. Ahí podemos ver nosotros que definitivamente cuando tenemos la prueba muy crítica en nuestra vida, podemos fallarle al Señor hablando lo que no debemos de hablar. En esos momentos críticos de nuestra vida, mejor humillarnos, porque en este caso Job definitivamente se molestó con lo que su esposa habló. Pero ella reaccionó así porque definitivamente el dolor no era así tan sencillo. Imagínense en un momento pasar todo lo que pasó. Ella reaccionó de otra manera. El saber que hasta sus hijos, todo lo que tenían, estaban devastados. Entonces ella reacciona emocionalmente, como muchas veces nosotros reaccionamos. En nuestras emociones nos ganan muchas veces y olvidamos realmente quiénes somos, olvidamos quién es Dios. Imagínense, tan fue la angustia de esta mujer y su dolor que desea que su esposo muera.
Entonces tengamos cuidado cómo vamos a reaccionar ante la adversidad, porque muchas veces podemos nosotros realmente hablar lo que no debemos de hablar. Cuidemos lo que nosotros decimos. Y vemos entonces ahí cómo reaccionó y cómo vemos que él se ofende por lo que ella dice. Sin embargo, él mantuvo su integridad. Hermanos, que el Señor nos ayude, porque no estamos exentos de pasar alguna prueba. O quizá hoy la estás pasando, o quizá la pasaste pero todavía guardas el dolor ahí y eso te está carcomiendo. Tal vez no hay una sarna ahí como lo que sucedió acá, pero tienes el dolor ahí. Y el problema está que guardamos ese dolor y eso carcome nuestros huesos. Y entonces vienen enfermedades a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos dando un buen testimonio. No estamos dando un buen testimonio como hijos del Señor. Que de nosotros no salga eso. Si los demás me están afectando o no se están conduciendo como es, pero tú tienes que dar un testimonio de que tienes realmente no solo la presencia del Señor, sino que tenemos el carácter para poder vencer, que realmente nos hemos apartado del mal. Dios ha transformado nuestra vida. Dimos entonces ese testimonio. Aquí podemos ver el testimonio de Job tan claro, que lo que él expresó también estaba adentro, porque muchas veces solo hablamos, pero nuestra conducta es otra, nuestro testimonio es otro. Entonces cuidémonos de lo que vamos a decir, de lo que vamos a hablar, porque nos están viendo. Vale la pena entonces que nosotros veamos ahora cómo realmente estamos reaccionando o qué está pasando en nuestra vida. Hoy el Señor te tiene acá para que puedas escuchar esta palabra y puedas hoy reaccionar y decir: el Señor está conmigo y me despojo de este dolor, me despojo de esta situación, porque no es para mí. Dice que a los que Dios ama, todas las cosas les ayuda bien, no importa lo que venga. Y yo quiero que vayamos ahí a Santiago. A veces hay pruebas que vienen a nuestra vida, que son algo que tenemos que aprender a sobrellevar nosotros. Y dice ahí en Santiago 1, él empieza diciendo algo tremendo. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. Santiago 1:2. Por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice: ay, no puede ser, ¿verdad? Uno puede decir: ¿cómo voy a estar gozoso? Pero aquí no lo recomienda. Dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces es necesario que mantengamos esa verdad en nosotros, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Miren, aquí está resumido. Aquí está diciendo que si nosotros realmente vamos a pasar esa prueba, en nosotros va a haber fe y eso nos va a sostener. Y luego dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. ¿No Job era perfecto? Ahí Dios está dando testimonio que era perfecto. Entonces eso nos va a ayudar a que nosotros pasemos de esas diversas pruebas y las pasemos bien. Las pasemos bien, que no falle nuestra fe. Eso es lo que está diciendo ahí Santiago. Entonces vemos nosotros que es importante entonces que reaccionemos bien ante las pruebas que tengamos en nuestra vida. Si te has molestado porque has sentido que todos te han abandonado, o que por lo que está pasando no fue correcto para ti y te molestas, yo creo que vale la pena que tú hoy puedas hacer una reflexión en tu vida y puedas pensar en estas tres cosas. ¿Estoy confiando? ¿Cómo estoy reaccionando? Y por eso ahora me duele y por eso me siento mal y no estoy recibiendo realmente como debo de recibir en el Señor. Vale la pena que reflexionemos. Y podemos ver entonces que el gozo, ahí dice que tengamos las pruebas por gozo. Qué difícil es eso. Se los digo porque he pasado los momentos críticos. Qué difícil es sentir el gozo. ¡Ay, qué alegre! No se puede. Pero aquí la palabra del Señor nos está diciendo que debería de ser así. Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Él nos va a dar la fuerza a pasar ese momento. Y luego dice el tercer punto que tengo para ustedes en esta mañana: Dios siempre tiene el control.
Dios siempre tiene el control a pesar de las circunstancias sean adversas en nuestra vida. Dios tiene el control. Yo quiero que todos lo digamos en esta mañana. Dios tiene el control. Él tiene el control de todo. Él sabía lo que estaba diciendo de Job. Conocía quién era Job y sabía que iba a pasar la prueba. Sabía que lo iba a hacer. Y veamos ahí, nuevamente quiero que vayamos a Job. Y vamos a leer ahí nuevamente en el capítulo 2. Dice en el 7. Ahí me gusta porque él le dice, en el 7 dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, donde la planta del pie, desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Así, el 5 es, hermanos, dice: pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti y de la misma presencia. Entonces ahí está cuando sucede lo otro en Job. Pero veamos ahí lo que dice también el 2:4. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y él respondió respondió Satanás, y Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios, apartado de mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me insististe contra él para que lo arruinara sin causa. Y respondiendo entonces Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca el hueso, dice. Toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti ante de tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Ahí está. A eso quería llegar. Lo que él le dijo, le dio la autorización, le dio el permiso, pero dijo, puso un límite. Hay un límite en las cosas. No van a pasar más allá de lo que no podamos aguantar. Y él le puso un límite ahí: no toques su vida. No toques su vida. Entonces, Dios tiene el control. Eso es lo que es Dios. Él es soberano, Él tiene el control, Él es el gobierno de todo. Él puede decidir, y se lo dijo a Job cuando él habló con Job. ¿Dónde estabas tú si le hace un resumen de todo lo que Dios creó? Todo lo hizo Él. Él es el dueño absoluto de todo. Todo. Y Él le puso un límite a Satanás. Y tuvo que obedecer, porque sí lo afligió. Él físicamente sintió, pero no murió. No murió. Job no murió. Entonces es importante que nosotros veamos y volvamos, y ahí mismo Santiago hace referencia de Job. Volvamos ahí al libro, por favor, de Santiago, y vamos al capítulo 5, 5:11. Y dice la palabra de esta manera: he aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vemos entonces acá se hace mención de Job. Primero, aquí menciona Santiago que es bienaventurado el que pasa la prueba. Ahí mismo en Santiago también en 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta
Ahí habla de tentación, porque cuando haya resistido en una prueba, quiere resistencia, recibirá la corona, dice ahí, que Dios ha prometido a los que le aman. Y aquí Santiago vuelve a hablar y dice bienaventurado. En otra versión dice dichoso, ¿verdad? Y qué difícil para nosotros. Pero es difícil, ¿verdad? Es difícil que le diga, estás pasando una prueba, dichoso, bienaventurado eres. No queremos oír esas palabras, créanme que no las queremos oír, porque nos sentimos tan culpables tal vez por lo que está pasando, que no queremos oír eso. Pero la verdad es que acá la palabra del Señor dice que somos dichosos, porque vamos a ser probados para ver cómo está nuestra fe, para ver cómo está nuestra paciencia. Y muchas veces nosotros mismos también con nuestra boca decimos, Señor, dame paciencia. Hay que tener cuidado cuando pedimos paciencia, porque nos van a probar nuestra paciencia. Y entonces la verdad es que Dios tiene el control a pesar de las circunstancias. Hay un límite. Dios no va a permitir que pase más allá de lo que nosotros no podamos aguantar. Que tú te estás afligiendo más de la cuenta, eso ya es otro problema. Pero aquí la palabra nos está diciendo que somos dichosos, que somos bienaventurados. Siéntete bien entonces. Despojémonos ya de esa culpa, despojémonos de lo que nos está oprimiendo, pero nosotros demos un buen testimonio, que seamos aprobados delante del Señor, que Él pueda decir, como dijo de Job. El Señor entonces quiere ayudarnos a que nosotros empecemos a experimentar que a través del quebranto, ¿verdad?, puede venir la victoria. Si tu quebranto es de salud, recibe hoy esta palabra y tu sanidad. No cuestiones, ¿será que merezco mi sanidad? No, recibe tu sanidad. Si tu circunstancia hoy es un asunto financiero, hoy el Señor te dice, como se lo dijo a Job, cíñete tus lomos. Y en esta mañana el Señor nos dice, párate y afírmate en estas verdades, y entonces veremos y diremos como dijo Job, de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Cuando Dios lo confronta y entonces le dice, cíñete tus lomos, y le empieza a hablar, y entonces Job se quedó callado, eso lo dice en los últimos capítulos, se quedó callado, ya no voy a hablar, dijo, y de repente habla, y entonces es cuando él dice, de oídas te había oído y ahora mis ojos te han visto, y entiendo, dice, que tú me quieres enseñar. ¿Hubo una enseñanza ahí? Sí. ¿Pasó la prueba? Sí. ¿Será que Job le falló a Dios? No, de ninguna manera. Él no se equivocó cuando dijo, ve a mi siervo Job, míralo como es, perfecto, recto, apartado del mal. No se equivocó, porque dio la talla, como decimos. Que en esta mañana, hermanos, nosotros realmente las malas noticias o lo que esté pasando en nuestra vida no sea una excusa para decir ya no quiero, me rindo ante esto, porque muchas veces creemos que lo que está pasando en nuestra vida es porque lo merecemos. Muchas veces decimos, no, aquella persona, porque así nos lo han enseñado, ¿verdad? Nos han enseñado a poder nosotros salir adelante, pero no nos han enseñado qué vamos a hacer cuando vengan las circunstancias difíciles. Y muchas veces justificamos que todo es por pecado, y la verdad que no es todo siempre por pecado, aunque sabemos que por el pecado también hay consecuencias, pero hay pruebas que van a venir para probar nuestra confianza y nuestra fe.
y que realmente nosotros tenemos el carácter, que hemos alcanzado cierta madurez para poder nosotros pararnos, como le dijeron a Job, cíñete, y nosotros podamos pararnos en la confianza que tenemos en el Señor, que Él está a nuestro lado como poderoso gigante para poder abrir nuevo camino, para poder levantarnos y para poder estar listos en la prueba. Dele el aplauso al Señor porque Él está acá. Gracias, Señor. Yo sé que el Señor a través de esta palabra, alguien venía necesitando de eso. Y te aseguro que lo has creído, y con ese aplauso el Señor va a hacer cosas maravillosas en ti, porque lo estás honrando en su soberanía, porque Él tiene el control de todo. Hay un límite. Dios pone límites solo para que no sigamos nosotros desaprobados, pero también Él quiere que nosotros vayamos más allá para mostrar su poder y sus maravillas. Y podemos entonces concluir que nosotros en este momento estamos pasando alguna situación en la que nos ha faltado nuestra fe. Hoy el Señor devuelve tu fe. Tal vez tenías una fe porque así lo aprendiste, pero hoy el Señor quiere darte una fe verdadera. Una fe donde tú vas a tener el carácter de pararte y dar palabra. Y no que cuando estamos en una situación difícil voy a llamar a ver qué me dicen, ya no aguanto. Tú mismo tienes que pararte y confrontar la situación. Pero eso se da cuando nosotros hemos madurado espiritualmente. Entonces tenemos el poder y el carácter para poder levantarnos y decir: Señor, aquí estoy, en tus manos estoy, y tú, Señor, tienes el control. Y ya no venimos y nos quejamos y seguimos quejándonos y no vemos